Buenas tardes para todos y todas, buen lunes, buen comienzo de semana para todos nuestros oyentes y bueno, vamos a comenzar rapidito en un programa muy lindo que tenemos para hoy. Siempre es bueno recibir compañeros dirigentes, pero más aún es cuando recibimos aparte amigos. Así que tenemos el paneo completo para los que están viendo por streaming. Bienvenidos, bienvenido Pablo, bienvenido Diego y bienvenido César Montanaro. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos, compañeros. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Arrancando semana, con lo que eso implica. Pero ya estamos casi finalizando la jornada del lunes, pero veníamos con bastante laburo en la Secretaría de Previsión. Me imagino. Sí. Che, domingo patrio, ¿qué morfaron? Locro, lentejas, asadito. En mi caso, locro. Ah, muy bien. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Ante todo, gracias Pablo y Gaby por la invitación. Bueno, nada, domingo patrio, con lo que significa un domingo patrio en esta época de nuestro país, ¿no? Sí. Pero bueno, tratamos de honrar las tradiciones, comiendo un poco de empanada, comiendo un poco de locro y bajándolo con un buen tinto, ¿no? Pregunta media obvia, ¿empanada frita o al horno? Una pregunta complicada, ¿no? Frita, pero contesto por mí. Bien, Sí, frita le ha robado César. el micrófono vilmente en un acto No. dirigencial gremial, hermoso Burkó. No, Así vienen los pibes, César. Compartimos, me parece perfecto. Alguien dijo, hagan lío. Hagan lío. Pero Y ahí ¿cómo que no? apareció Diego El para mejor de los hacer- nuestros dijo hagan lío. Y tenemos que hacer lío. Tal cual. ¿En APSA hacemos lío o no, César? ¿Vos qué decís? Y un poquito de lío, sí, y está bueno ahí la sangre joven tirando propuestas y pensando un poco el futuro, lo que se viene, porque Diego comentaba fecha patria en este contexto y entiendo a lo que se refiere. Obviamente estamos viendo un momento difícil justamente de la patria y creo que yendo al plano gremial, que un poco es lo que estábamos hablando como asociación gremial que somos, esto de pensar con la juventud lo que se viene, porque hay mucho para pensar, hay mucho para resignificar y reorganizar de lo que va a ser la actividad sindical futura, porque bueno, son los tiempos que nos tocan, donde uno nota que la juventud está con otras urgencias en sus cabezas, pero de alguna manera tenemos que bajar un mensaje que no es sencillo, pero hay que bajarlo prolijo y con tranquilidad de lo que significa la unidad, básicamente. Sí. Mirá Ahora, cuando qué hablas palabra, de qué linda juventud, palabra. ¿Cómo arrancamos? juventud de los Muy bien. desde los dirigentes gremiales o la juventud que tenemos en las bases, o de ambas. De ambas. Nosotros tenemos la suerte que hablo naturalmente hubo una renovación, que insisto, esta es mi mirada, que comienza allá por el finales del 2015, con lo que fue, vamos a decir, el periodo de aquella comisión directiva que empezó en diciembre de 2015 y finalizó en el 2019, donde hubo una inyección de gente nueva, digámosle. Sí. Nosotros tenemos la característica importante que es un gremio que es de conducción. Se supone que ya cronológicamente, naturalmente, cuando vos vas al gremio de conducción ya tenés años. Exacto. Por eso es un gremio que a veces decir, de hecho lo han vivido acá, lo veo a Gaby cuando él quiere armar la comisión de juventud, a ese le cuesta porque no tiene un sub-25, ¿viste? O sea, siempre arrancan de 40 para arriba. Digo, Es por una eso digo... juventud tardía, la nuestra. Y Claro, por capaz- eso hablábamos el concepto, y reforzando lo que dice César, de jóvenes en el sindicalismo. No responde en nuestro caso, en nuestro gremio, a una cuestión etaria, sino a una cuestión de experiencia en la actividad sindical. Que Tal bueno, cual. quizás hoy los jóvenes que formamos parte de esta comisión y que pudimos también formar de la anterior, ya venimos con unos cuantos años en el haber. Después los jóvenes que están en los sectores nuestros, generalmente muchos jóvenes profesionales, ingenieros, ingenieras, y algunos podemos rescatar, y rescatar no quiero decir porque les vayamos a hacer algo nosotros, sino que ellos mismos a veces utilizan la empresa, la experiencia en la empresa para proyectarse hacia otros laburos, porque no ven, como quizás sí veíamos con Diego
y esto tiene que ver quizás por la formación nuestra, por lo que vivíamos en casa, de proyectarnos una vida en la empresa. Sí, Eso hoy ya no estaría siendo tan corriente como era antes. Bueno, tomo un poco por ahí lo que planteas vos y lo que decía César, si hacíamos líos, si se hace lío en APSE. Bueno, el hacer lío hoy en APSE particularmente y tal vez en la actividad gremial en general tiene que ver con esa manera, buscar esa forma de poder interpelar a la gente que nosotros representamos, gente que por ello tiene intereses más diversos, tiene ideas de lo que es la solidaridad, lo que es la unidad, lo que es la permanencia en un trabajo de otra manera. Entonces, hacer lío hoy, tomando un poco las palabras del mejor de los nuestros, como decías Gaby, de Francisco, tiene que ver cada uno en su rol y en su actividad, buscar la forma de generar colectivo, de generar lazo, de generar solidaridad, empatía, bueno, todos valores que hoy vemos que diariamente son vilipendiados desde, a veces, de la figura política más importante que tiene este país. Nuestra tarea, hacer lío, entonces se reduce a eso, a interpelar a nuestros compañeros y compañeras de una manera que los motive a participar del sindicato, a apropiarse de la actividad gremial, a apropiarse de la representación. Bueno, y lo que vos planteás, claro, tiene que ver con acciones concretas. Es cuando dicen, che, está por bajar, viste, en los artistas se decía mucho, baja la musa inspiradora. Bueno, que cuando baje, que te agarre haciendo algo, que te agarre trabajando, porque si te agarra, digamos, al dope, bueno, es otra situación que vas a hacer. Pero cuando vos lo haces con acciones concretas, donde los invitás y ellos pueden palpar de lleno lo que tiene que ver con nuestra vida sindical, con lo que hacemos, y bueno, ahí ya un montón de cuestionamientos dejan de serlo, se entiende de otra manera, lo cual no implica que no haya cuestionamiento, porque para mí ese es otro de los problemas. Cuando hablas y todos te hacen así y está todo bien, quiere decir que no está todo bien. Hay algo que pasa que vos no te estás enterando, y es donde... ¿Y eso usted lo encuentra en nuestro gremio, Fernández? Y a veces pasa, sí. Sí. No es de ahora, a ver, esto es no, obviamente, es yo histórico. Te hablo de ahora porque justamente nos encontramos en la hora. Yo creo que es algo que... Pero históricamente funciona un poco. A mí me parece que en mayor o en menor medida eso siempre está. Y tiene que ver también con el perfil del dirigente también, ¿no? En algún momento un amigo muy querido mío, uno de mis mentores, que es Antonio Álvarez, a quien aprovecho y lo recuerdo también en este momento, nos decía, el dirigente está para servir, ¿no? Entonces ahí es donde se abren todos los frentes. Che, ¿qué vinimos a hacer? ¿Vinimos a servir o vinimos a que nos sirvan? Yo creo que estamos para servir. ¿Vos? Obviamente. Mirá cómo te miro. No, también. Sí. Estaba viendo la posibilidad de sacarme el buzo, que me saque Dani un poquito de... ¿Qué pasa, Dani? Lo perdimos. Está en nuestro operador en querido Estrella. Que me saque de pantalla, me iba a sacar el buzo. Bueno, vino nuestra productora general. Le mandamos un bienvenida, saludo. Alejandra. Bienvenida. Gracias, Alejandra. campeón. Hola, Alejandra. Bueno, César, contanos un poquito, si querés, para adentrarnos, cómo está la situación, porque sabemos que han recibido los números de lo que tiene que ver con la movilidad. La movilidad. Sí. Sí, yo me permito el espacio para un poco recordar a los oyentes, si tenemos compañeros jubilados, jubiladas que nos están escuchando, un poco nosotros en nuestra actividad, vamos a ser sintéticos, tenemos una resolución, ¿sí?, que se conoce como la resolución 268/09, que permite a los trabajadores de la actividad eléctrica tener un acuerdo jubilatorio diferenciado de lo que es la ley 24241 de la ley ordinaria. ¿En qué consiste este acuerdo? Para ponernos en tema, tiene las siguientes diferencias. Una jubilación ordinaria se calcula sobre los últimos 120 meses trabajados, en el caso del acuerdo es sobre los últimos 12, y después tiene la evolución que va a tener ese haber jubilatorio inicial en porcentajes. La ordinaria está dado por la fórmula o lo que considere. Lamentablemente ahora hay una imposición, digámosle, de que no hay una fórmula, sino que se está dando todos los meses un aumento
que es ni más ni menos que la inflación con 2 meses de retraso. Por eso digo que entonces la movilidad de la ordinaria está dado por la fórmula del gobierno de turno, o en este caso que decidieron sacar la fórmula y poner esto del IPC con 2 meses de retraso, que es lo que está viendo evolucionar la jubilación ordinaria. Claro, porque vamos a decir, pequeño paréntesis, el gobierno de Milei tiró por la borda un montón de cuestiones y cambió el eje. No vamos a profundizar en eso porque tiene un montón de aristas, digamos, pero cambió. Básicamente, o sea, siempre las jubilaciones, la verdad que no fueron para tirar manteca al techo, pero en las diferentes fórmulas que hubo, cuando se respetaba, obviamente se tenía en cuenta la evolución de la inflación, porque es un dato que en la Argentina nos ha marcado muy fuerte negativamente en los últimos años. El tema inflacionario. Entonces, considerar la inflación era importante, pero también se consideraba la evolución de los salarios y otro tipo de cosas, como para decir, bueno, esto es lo que se considera esta fórmula que puede dar la movilidad jubilatoria. Desde que asumió el gobierno de Milei, a partir de abril del 2024, él decidió dar por tierra con la fórmula que estaba y pasar a este concepto de dar mensualmente una movilidad. ¿Y qué es esa movilidad? Es la inflación con 2 meses de retraso. Delay, sí. Bien. De retraso. Delay, Milei, claro. Sí. Cuando uno dice, bueno, puede ser un punto interesante, voy a decir, bueno, por lo menos voy a seguir a la inflación, pero ya la seguís con un retraso. Ya habías tenido una inflación muy alta cuando él asume del último mes, que dice que es culpa del gobierno anterior, la del 25.6, si no me equivoco. Sí, esa que fue esa la no fue última considerada, porque esto empezó en abril. Por eso a veces escuchamos y que ha vetado el Congreso ese famoso 8%. Ese 8% fue la inflación, si no me equivoco, de eso, diciembre, enero, febrero, no, fue una de febrero, creo. La de febrero, si no me equivoco. Enero, febrero, que esa no se tuvo en cuenta, vamos a decir. Entonces arrancó, vamos a decir, en abril, con la inflación justamente de febrero, entonces fue la de enero, tenés razón. Y a partir de ahí, la evolución, por ejemplo, para ir a la actualidad, el último IPC dado por el gobierno, por el INDEC, fue el 2,8 de abril. Esa va a ser la movilidad de junio. Okay. O sea, ya sabemos que la movilidad de las jubilaciones ordinarias va a ser un 2,8. ¿Sí? Esto da mucho para hablar y cortar, para cortar, es un tema interesante, pero que estamos entra con en muchas aristas, pero vamos al acuerdo. Estamos con lo del acuerdo. El acuerdo, lo que tiene el acuerdo, que la movilidad del acuerdo va a estar dada por la paritaria de los activos. Y también con un retraso lógico, porque sería imposible si se cierra en el mes pasado un 10% que al mes siguiente lo tenga el jubilado. Entonces tiene un delay, como decimos, de 6 meses aproximadamente. Esto no es exacto, pero más o menos hay un delay de 6 meses. Entonces, la diferencia importante en este caso es que uno va siguiendo la fórmula del gobierno de turno y el otro va siguiendo las paritarias del activo. En esta concepción, el contexto de muy alta inflación fue perjudicial para el acuerdo, porque no había paritaria que con un delay de 6 meses después pudiera cubrir las necesidades de una jubilación que vos cobrabas 6 meses después, y en un momento fue hasta un año después, donde la inflación al año siguiente se duplicaba. Entonces, vos por más que hayas tenido una buena paritaria y que era un buen, vamos a decir, un lindo acuerdo para el año que viene, al año que viene la inflación se duplicaba y quedaba corto lo que te pasó el agua. Entonces se da un efecto que es que cuando empieza el gobierno de Milei y según su INDEC empieza a haber una caída de la inflación, después podemos poner en cuestionamiento qué se tiene en cuenta, porque ha habido aumento de tarifa que no tienen nada que ver pero con bueno, nos basamos con los datos que tenemos, claro. Pero los índices que marcan, en este caso, la movilidad y las discusiones paritarias, es el índice que da el INDEC. Esa bajada del INDEC que empieza a apreciarse en los primeros meses, ya para marzo del 2024, y nosotros una paritaria con una inercia de una muy buena paritaria, empieza a mejorar, pero muy notablemente, el acuerdo.
El acuerdo tiene aumentos en marzo, junio, septiembre y diciembre, y ya para junio del año pasado tuvo un aumento muy importante, en septiembre también, estamos hablando de aumentos del 39,31 en junio, 39,31 en diciembre, comparados con los otros aumentos de un dígito de la ordinaria, vuelve a recuperar. La realidad es que había sido muy bastardeado en 3 años anteriores por este contexto de inflación, y ahora está recuperando eso. En realidad no le están regalando nada, está recuperando lo que tenía que haber perdido, porque vale la aclaración que los trabajadores, para poder acceder a este acuerdo, aportan un 2% más. Entonces, desde la lógica, voy a decir, aporto un 2% más y mi jubilación está por debajo de la ordinaria, hay algo que está mal, pero fue el contexto inflacionario que generó esa situación. Sí, en la cual vimos que un montón de trabajadores pasivos, digamos, de jubilados nuestros, se habían visto afectados por esta relación ordinaria versus acta, y que hoy trae aparejado que la Secretaría de Previsión está full, están laburando a pleno, porque hay muchos compañeros que están volcándose, o al menos lo que tenemos a nivel el dato, ¿no? No, volcando. Es real, o sea, la mayor demanda que estamos teniendo en estos tiempos tiene que ver con este traspaso, estudiar la posibilidad que a cada compañero le asiste, de la conveniencia o no, de pasarse al acuerdo, digamos. Nosotros lo que hacemos de la subsecretaría, con César, con Alejandro, es siempre mostrarles toda la situación a los afiliados, mostrarles cuáles son las opciones que hay, y bueno, en base a eso, trazar lo más conveniente. Muchos jubilados, como dice César, es notoria la conveniencia de pasar al acuerdo respecto a la ordinaria. Dado esto, los números que veníamos trayendo de una paritaria en un contexto inflacionario, bueno, cuando le ponen ficticio o no el freno de mano, bueno, esa inercia hace que la paritaria la movilidad de nuestros jubilados y jubiladas sea muy diferente al de el resto de los jubilados, y rápidamente termina siendo conveniente, digamos. Che, Diego, y para ampliar un poco la información y también poner en conocimiento de nuestros afiliados y afiliadas, nuestros queridos compañeros jubilados, ¿cómo es el proceso ¿Llaman por teléfono? ¿Vienen directo? La verdad que la característica de nuestro gremio hace que la verdad el jubilado esté bastante integrado a nuestra vida sindical. Entonces lo que hace, tenemos varios números de WhatsApp, tenemos las casillas de mail, o tenemos la oficina abierta todos los días de 9 a 16. Se acercan, nos plantean la inquietud, nosotros tratamos de trabajar con un turno por una cuestión de orden y de demanda que estamos teniendo ahora, pero se acercan, nosotros les indicamos qué tenemos que pedir al ANSES, se inicia el trámite. Una vez que nosotros tenemos la información y si hacemos todo el estudio que desde la asociación podemos hacer, hay que recordar que siempre la última palabra la tiene el ANSES. Exactamente. Sí, bueno, el afiliado también, que es el que decide si sí o si no, pero en cuanto a la info es la ANSES la que pone... llena los formularios que tiene que llenar y se ingresan es un trámite sistema. La verdad que es un rápido. Un trámite muy rápido, muy sencillo. Sí estamos notando que, bueno, tiene una cierta demora en todavía salir las primeras resoluciones con respecto a esto, pero el trámite en sí es muy sencillo. Es como las jubilaciones, que cuando sale del momento que vos la presentaste, ¿no? Exactamente. Vamos a decir, yo lo presentamos hoy y pasan 6 meses, pero después me pagan desde el momento que lo presenté. El estudio que se hace en realidad va hasta el origen de tu primer haber jubilatorio, digamos, se toman en cuenta qué movilidades te afectan, qué movilidades no te afectan. Es una fórmula bastante compleja que interviene un índice de actualización, intervienen todos los topes a lo largo. En el caso de alguien que vamos a calcular el acuerdo, tiene que ver con los 12 meses. En alguien que tiene que ver con la ordinaria son los 120 meses, son cálculos. Pero bueno, una vez que tenemos esa información, el afiliado se presenta el trámite y avanza, digamos. Bueno, yo digo, importante, Pablo, resignificar 2 cuestiones. Primero, que AFSE tiene un lugar específico para la atención de nuestros compañeros jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, de lunes a viernes, de 9 a 16, incluso después de las 16 los he visto también atender a algún compañero, así que también... Hablo de los que saben que son los empleados que van a estar en ese horario. Después estamos nosotros. Los dirigentes no.
y se van más tarde. Entonces digo, resignificar el lugar que tenemos, que esto no es de hace 3 días, esto se viene construyendo en el tiempo y hay que defenderlo. ¿Y por qué digo resignificar? Porque lo que también a mí me interesa es que pongamos en valor, yo sé que ustedes lo hacen, pero aprovechamos cada oportunidad con nuestros oyentes, de lo que implica para APSE defender, nosotros les decimos el 2%, pero vamos a decir el acta de acuerdo, pero digamos, defender eso y poder explicar también por qué, y más en un momento en el cual cualquier puchito, cualquier guita, un 2% es considerable dentro del salario de cualquiera, hoy en momentos donde te cambia todo el tiempo todo. Y durante toda tu vida laboral. Claro, sí, porque el descuento vos lo venís teniendo desde el momento. Entonces quizás los pibes más jóvenes o algunos, y de hecho, bueno, yo por una cuestión de escuela ni bien entré, sí, anotame en el 2%, anotame en la mutual, acá, allá, todos los lugares donde tiene que haber. Pero hay muchos pibes que no se proyectan, como decíamos antes, entonces dicen, no, yo no lo pongo el 2, después veo. Pero bueno, hay que saber. ¿El acuerdo es optativo en cuanto al descuento? ¿Vos podés optar por decir, yo quiero que se lo pregunto, pues la verdad que no lo sé. No voy a responder por el secretario de Previsión. A ver, no lo sé. A veces hay detalles que me permito que tal vez la respuesta no sea exacta. A ver, la realidad es que a todos, cuando empiezan a trabajar en empresas eléctricas, porque esto es un acuerdo que abarca todo el país. Claro. En el caso nuestro estamos en la zona del AMBA, está el gremio hermano de Luz y Fuerza Capital, y pero después está Federación todo el país y todos tienen el mismo acuerdo. A todos se les descuenta. Bien. Si uno no quiere, lo tiene que manifestar por escrito a través de recursos humanos de esa empresa y puede renunciar. Bien. Pero bueno, un poco a lo que decía Gabriel, y como solemos decir con el diario del lunes, la verdad que nosotros nos tocó ser testigos de este periodo donde, te soy sincero, hasta uno personalmente, hace un año atrás, como pasa el tiempo, 2 años atrás, hasta uno decía, porque iba escuchando en los sectores la gente, ¿para qué miércoles estamos pagando el acuerdo? Porque estaba realmente muy retrasado con respecto. Pero bueno, nos tocó ser testigos de esta realidad, donde yo hoy sería un defensor y igual tendríamos que ir a convencer, ¿no? Pero, o sea, yo, ¿qué es lo que veo? Digo, suerte que la gente siguió esta posibilidad, porque lo que ha podido recuperar y estar ahora manteniéndose en una situación que va a depender de cómo sigan las paritarias del activo, te lleva a un lugar que vos decís, bueno, viste, dentro de lo que son las jubilaciones en la República Argentina, porque después hay que ver si te alcanza, ¿no? Eso es otro tema, el poder adquisitivo de cada uno. Claro. Pero bueno, te lleva a estar dentro de lo que son jubilaciones altas, y entendiendo que en la Argentina están topeadas las jubilaciones. Están topeadas. Hay un tope en las jubilaciones, como también hay un tope cuando uno está en actividad en lo que es los aportes. Claro. Es un decreto de Caballo, pero ninguno de los gobiernos que han venido lo ha sacado. O sea, entonces hay un tope al que se puede llegar. Si vos te pasás de eso, cobrás hasta el tope bruto y vas a ver que te va a aparecer en tu recibo de haberes un concepto que es el artículo 9, donde va a estar todo el excedente que vos tenés respecto a ese tope. Y la realidad de hoy, que con estas movilidades, y esto no hay que ocultarlo, porque yo hace un rato pensaba, lo digo o no lo digo, porque en la realidad que vivimos, hablar de estas jubilaciones, donde tenemos todos los miércoles a los jubilados que lo están cagando a palo, tirando gases, lo cual la comisión de jubilados nuestra acompaña los miércoles, junto a la ahora se sí, a la multisectorial de jubilados, viste, a veces hablar de estas jubilaciones, que son jubilaciones un poco, por suerte, ¿no?, bastante más altas que una mínima, no significa que no tengamos derechos a reclamar. Y es más, un derecho que me da para decir en esta mesa es ese de la cuestión de los topes. Lógico. ¿Viste? O sea, ¿entendés? Donde a vos te sale una jubilación de determinado valor, no, pero este tope te la limita. Hoy, ¿qué va a estar pasando? Los topes se van moviendo, estos topes que yo digo se mueven con la movilidad de la ordinaria. Como dijimos hace un rato, la ordinaria se está moviendo por la inflación. Según el gobierno, valores
de 2,8, vamos a ver el mes que viene, 3, 4, 2, 1,5, eso se va moviendo muy poquito. Entonces los aumentos nuestros, un jubilado que ya está en el tope, el próximo aumento de junio no lo va a ver, Claro, porque ya está en el tope. claro. Y lo único que va a ver se libera ese tope por lo ordinario, o sea, pasa a tener esa la pequeña movilidad de la ordinaria, Su ¿viste? propio aumento. Esa Claro. pequeña diferencia que hasta Claro. incluso a veces decís, che, ¿y de dónde es esto? De que, bueno, es de lo Es que eso, por está eso contando siempre César. invitamos, como decía Diego, a través de los canales de comunicación a llamar a la Secretaría para evacuar cualquier duda. Y esto me permite, y ya le paso la palabra a mi compañero Diego, salieron los números de movilidad de lo que va a ser junio y septiembre. Vuelvo a repetir, la movilidad del acuerdo de los trabajadores eléctricos que están en el acuerdo jubilados tienen movilidad en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. 4 veces. 4 veces al año, trimestrales. Igual como era la ordinaria hasta Antes. abril del 24. Bueno, salieron los aumentos, lo que va a ser de junio, que ya está por empezar, y septiembre, que es 13,81%. Estas movilidades, como dije antes, están relacionadas a la paritaria del activo y puntualmente, si bien no es específico, nosotros lo tomamos para tener una idea por dónde va a ir, porque la fórmula de nuestro acuerdo es muy compleja. Sí, súper. No solo mete paritarias del sector eléctrico de 10 paritarias diferentes, sino que también se tiene en cuenta cantidad de empleados, o sea que eso va variando constantemente y es información que las empresas brindan al ANSES. Es compleja, pero sí podemos decir que está relacionado, no directamente, pero muy cercano a lo que son las paritarias y puntualmente al segundo semestre del 2024. O sea, la movilidad de junio y de septiembre próximo que van a tener nuestros jubilados está relacionado al segundo semestre de la paritaria de los activos del 2024. Ok, clarísimo. Clarísimo. Todos esos números. Yo quiero ser jubilado, Sí, ¿vos? yo me quiero jubilar mañana. ¿También? Y si lo llevan ellos dos, ya está, me dejo llevar. El tema es que ellos van a estar hasta el 2027, después no sabemos. Después no sabemos, nosotros estamos... No, pero son parte de lo que es la Siempre juventud. Y sí, pero... Que estuvimos hablando de entrada. No, no sé entiendo si- que se refiere a estar la- en revisión. Claro, Revisión. Sí, bueno, sí, No, porque vos estás pensando más allá. siempre. siempre No lo dudo. Ya sabés. Che, pasa adelante. un tema que estaba pensando cuando te escuchaba, que hasta ahora no hemos nombrado, no hemos dicho esa palabra, ¿por qué nos quieren imponer? Porque esto es una cuestión de gobierno que lo quieren hacer. Nosotros tenemos un acuerdo, ¿ok? Sí. Pero siempre tratan de meter ahí, ¿visteis? Las jubilaciones de privilegio. Y ahí vos es cuando tenés que ir al llano y decir, che, pará. ¿A qué le llamás privilegio? O sea, ¿las nuestras son de privilegio? Sí. Yo ¿O creo cuáles que es un son de error privilegio? eso, sí. Pero son errores Pero es algo que intencionados. sale, Sale, obviamente. Son errores obvio que hay una intención. intencionados. Porque, como decía yo hace un rato, sinceramente, hace 10 minutos, mientras los escuchaba, yo digo, hablo de los valores, ¿entendés? Como hablar de los salarios de los activos. O sea, no podemos esconder que el salario del activo de un trabajador de empresas eléctricas, o sea, en este contexto no alcanza no de nadie, pero son salarios que están un poquito por encima de la media. Un poquito por encima. Sí, de la media. desde ya. Entonces, Lo que pasa bueno, es que es una realidad. Entonces vos a veces en el querés contexto hablar no de alcanza cuestiones- para claro, nada, no ¿viste? alcanza Pero para bueno. nadie. Pero era como yo decía recién de las jubilaciones. Vos ves que a los jubilados lo cagan a palo todos los miércoles. Y realmente es mucha gente que ha aportado, o distintas circunstancias que se dio en su vida laboral, lo que se ha hablado del porqué de la moratoria, cuando el empleador no aportaba lo que tenía que aportar y por eso no llegaba. Cada vez es más difícil, hay más trabajadores en negro, todo un problema eso a futuro. Entonces estás hablando de jubilaciones que tal vez son de la mínima. Entonces nosotros salir a hablar con una Sí, queja es un cuando poco- están jubilaciones, Claro, sí, que en sí. algunos casos están llegando a los topes, pareciera que no tenés derecho a protestar. Pero ojo que haciendo... O sea, y con todo el respeto de eso, Sí, perdón, con sí, todo el sí. respeto de esa situación, porque es la gran mayoría de Exacto. los jubilados Sí. están en la mínima, bueno, tampoco tenemos que tener nuestro lugar para reclamar y poder mejorar. La idea es mejorar, no nivelar para abajo, ¿no? Obviamente. No, de hecho vamos a hacer una salvedad. Nosotros tenemos una actitud solidaria para con
los demás que están padeciendo todo lo tétrico de este gobierno, que es, bueno, un poco lo decía, ¿no? Vas a reclamar algo que es justo y genuino, te cagan a palo, ¿a dónde vas a hablar? No sé, ya no hay ni call center que te atiendan, o sea, ni siquiera una computadora o una inteligencia artificial que te diga algo, pero tenemos que recordar también que nosotros tenemos derecho a discutir lo nuestro y a estar mejor. Y como decías vos, nivelar para arriba. Obvio. No para abajo. Obvio. Y cuando decimos para abajo, los sueldos, las jubilaciones están, pero yo no sé en qué planeta se creen que viven esta gente, porque no puede hacer nada un pueblo, y uno lo ve, uno cuando está en territorio o algo se da cuenta de esto. Y hasta hace, creo que un mes o unos meses atrás, estaba en discusión el supuesto bono que daban, un bono de creo que 80 o 90 lucas, cuando decís, che, hermano, 70, bueno, que se lo quería llevar a quería darle 20 pesitos más, ¿viste? Bueno, pero eso tiene que ver con la idea del gobierno que sostiene que ha duplicado, triplicado las jubilaciones en dólares, que es su caballito de batalla, digamos, más allá que el dólar también nos aumente y hemos tenido inflación en dólares, pero no podemos esperar, si no salimos nosotros con empatía y con militancia a defender estas causas, no podemos esperar nada hoy en día que venga de la política. Digo, si un tipo alegremente se para y inventa una teoría económica a partir de la cual los que trabajamos explotamos a los empresarios, digamos, bueno, a partir de ese piso nada se puede discutir muchas veces con esta gente y no queda otra que salir. Es el absurdo por el absurdo en sí. Absolutamente. Y hoy escuchaba en la radio un dato, no tiene que ver con las jubilaciones, pero un poco para abrir el debate y lo que vamos sintiendo y lo que va pasando. Hoy anunciaban en un programa de radio, en el programa de Nancy Pasos, que en una comparativa, un estudio que hizo un organismo, en una comparativa de lo que fue misma fecha o mismo periodo el año anterior, estamos, y ojo con el dato que voy a tirar, después lo pueden chequear, cualquiera que nos escuche y digan, ¿están locos? No estamos locos. La importación, no la exportación, la importación de carne que ha hecho Argentina, importación de carne, ha aumentado un 2.900%. ¿En el último año? ¿O ¿desde cuándo? Comparado este año, comparado con el espejo de lo que fue el año anterior. O sea que hasta la carne está siendo más barata afuera que acá. Y la importación, sabemos, la exportación, por otro lado, sabemos que está jodida también, porque hay unos problemas con China, que era el principal comprador nuestro, no sé cuál es bien la situación, pero hay quilombo. Yo digo, che, ¿no nos alcanza la carne que tenemos en nuestro país? 2.900%, no 290, 2.900%. ¿De dónde la traemos? Carnes en general. Carnes en general. Principalmente la traemos, vacuna, la traemos de Brasil. Sí, pero ahí por eso digo, metía eso, sí, era porque ahí, dale, hablamos. Entiendo sí. Que de Brasil también viene mucho carne de cerdo, también, pero bueno, pero vacuna. Sea lo que sea, sí, igual es probable que estemos exportando una calidad e importando otra calidad y que nuestro pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los cortes? Yo me acuerdo de uno de los que habló bastante de este tema y que fue secretario de Comercio, el Guille Moreno, decía, pará, los argentinos comen asado, porque en un momento se decía los cortes premium van para vender afuera a otro número, y él le decía a los empresarios, palabras más, palabras menos, muchachos, miren, acá es así, quieren vender afuera, van a vender, pero la gente también tiene que consumir lo rico, digamos, ¿no? Después te puede gustar lo que quiera, ¿no? No sé, si te gusta la tapa de nalga, está bueno también, al horno sale, si la cocinás, la adobás, puede salir rica, pero bueno, yo prefiero, no me saquen el vacío. Ahora es una locura hablar de esto también. Estoy pensando, como dijo César, si estaba bien decirlo o no, pero bueno, nos quieren sacar todo. Claro, parece mentira que tenemos que pareciera pedir permiso a nuestra cabeza para que podamos hablar, o sea, obviamente, sí, como dijimos antes, nivelar para arriba, pero estamos en un contexto muy difícil como nación. Excede un poco la charla, se va a abrir más allá de lo que tiene que ver lo previsional y
Y es un poco pensar, vamos a decir, cómo vamos a hacer para poder convencer a esa gente que se empieza a desilusionar con este gobierno, tal vez juventud que no ha vivido lo del 2001, ni siquiera ha vivido lo que nosotros consideramos tiempos, la década ganada, los 12 años de Néstor y Cristina, con sus altibajos y sus cuestiones, porque obviamente no es sencillo, que tal vez votaron a este gobierno y hoy se empiezan a desencantar, pero a su vez no van a votar. No, ese exacto, es todo bueno, un tema. Estás dando justo Sí. en la tecla, porque lo que pasó hace poquito a donde No. estamos ahora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue justamente esa deserción increíble. No sé desde cuándo, ahí podemos hacer una taderita para la próxima, para tener los datos. Sí. Pero creo que, si no estoy errado, votó el 53% Sí. de la gente. Por lo que dicen, es como la elección en ciudad con más baja participación Histórica. Y ahí vos Histórica. qué podés pensar, podés decir, bueno, che, a ver, sacó, que es un poco es como lo mirás, un gobierno nefasto que se adjudica una gran victoria, porque es una victoria, viste, para tirar manteca al techo, vamos a destapar los shampoo, todo, ganó el muñeco de Adorni, 30%. ¿Se sacó el 30% de Adorni? No, lo tenés que partir a la mitad. Cuando vos analizás, estás Porque el hablando tipo que sacó 16 450.000 claro, votos. 50, de un 16. De los 16. votos afirmativos. Entonces no es lo 16. mismo. Nosotros tampoco. No, nosotros tampoco. No, obvio, Ojo. no. Eso aplica a todos. En el caso de La Libertad Avanza, es como que 16 de cada 100 porteños votaron a La Libertad Avanza. Y en un terreno en el cual Sí. la Libertad Avanza, o las políticas que la Libertad Avanza implementa, es más afín, digamos. Pero si Yo creo que tenés ellos un juegan a público eso, afín, ellos juegan al perdón, ¿no? Ellos No, juegan sí. al descreimiento de la política, ellos juegan y generan, vamos a decir, ellos se sienten cómodos en que la gente diga la política no sirve para nada. claro, Porque ellos son eso. O sea, Pero cuando vos justo- tenés un presidente que te dice, vengo a hacer el topo, que desde adentro voy a destruir el Estado y todo. Exacto. O sea, ellos no quieren que la política... Y es como que están en un lado fácil, porque vamos a ser sinceros, a nosotros en nuestras familias, con nuestros hijos, digo, no significa que todos sean como... Pero cuesta, vamos a decir. Cuesta. Los pibes están en otra cosa, ¿viste? Sí. Eh, La gente, bueno, César, no es la- que nosotros No. nacimos militantes, no, pero viste, te vas ya cuando empezás, colegio secundario, la universidad, El centro de cuando empezás a estudiantes, te vinculás un trabajar, te vas poco. más o menos codeando y vas viendo. Yo veo que hay cosas, eso que la juventud no lo está mirando, como no está pensando en lo que va a ser su jubilación, pensando en si pago o no el 2%. Prefiero no pagarlo porque en un salario importante, aparte de sobre la columna 1 bruta, puede ser un número que te llame la atención, ese 2%. Y digo, prefiero guardármelo, pero no y todo pensás en el esto, futuro, ¿viste? claro, y todo esto que sucede, toda esta impronta política que bajan y lo que sea, digo, a lo que nos lleva es cada vez a aislarnos y a separarnos más, y donde triunfa el individualismo. Es un poco, sí. No, es un poco, vamos a decir, sí, lo normal en estos tiempos a nivel mundial. Pero bueno, a nosotros nos tocó que salga elegido democráticamente Milei y ser como parece un tubo de ensayo a nivel mundial de lo que puede hacer esta derecha extrema, vamos a decir, como una sociedad donde literalmente ya hay cosas que van más allá de lo económico, que perder soberanía y un montón de detalles. Hoy hablábamos de cuestiones desde lo que puede ser hasta el mantenimiento de una ruta, el tema vacunas o algún detalle que lo vengo nombrando mucho y capaz que no tiene nada que ver, pero a mí me llama mucho la atención que veo en el tránsito un montón de autos 0 kilómetros sin patente. En definitiva, detalle que lo vengo yo también viendo. mañana tenés, ojalá que no, pero un accidente, una persona que tiene un accidente y querés eso, mira, se escapa, vos le sacás una foto y te encontrás que no tiene patente. Exacto. Al que le toque vivir eso, y es un garrón, y algo está pasando que los coches salen sin patente. La desregulación No del sé por eso, superministro pero Sturzenegger está pasando. Sí, Gaby, retomando un poco lo que decías, todo opera para que nosotros, o lo que uno entiende que es lo
lo popular, lo colectivo esté dinamitado, digamos. No es casual, por ejemplo, la juventud. ¿Cuál es el discurso que recibe la juventud que hoy está precarizada, que siempre el desempleo pega mucho más en los jóvenes que bueno, vos tenés jubilados que ganan fortuna y eso hace que el sistema sea improcedente de lo económico, no sea viable. Al trabajador precarizado de las plataformas dicen que el problema somos nosotros los que tenemos demasiado derecho, que hacemos que tener trabajo sea carísimo. Entonces la relación de dependencia es tan cara que el empresario no te toma, entonces tenés que terminar en un Uber, en un Rappi, digamos. Esa es la lógica que impera en este gobierno que tenemos y en muchos otros. Digo, que la jubilación sea 300.000 pesos redondeando. Tiene que ver con ese mensaje, decirle a un pibito de 18 años que está haciendo sus primeras armas en el mercado laboral: flaco, no te aportes 30 años, porque después te vas a tener un salario de pobreza. El pibe, si no tiene la suerte de pertenecer a alguna de las familias como las nuestras, que tuvieron otro recorrido, otro privilegio, tal vez en algún punto de poder estar presente cuando el Estado se hacía cargo de un montón de cuestiones en la sociedad y la empresa se goteaba la luz y nuestras familias pudieron participar de ese proceso. Bueno, hay muchas familias que no pudieron participar de ese proceso y que están viendo que su abuelo, su padre, vienen repitiendo una historia de jubilaciones de pobreza. A ese muchacho, muchacha, ¿qué le vamos a decir nosotros? Sí, vení, trabajá 30 años, aportá, que total puede venir un gobierno y estafarte de cualquier manera que se le ocurra, porque ha habido estafas, porque nuestros jubilados y jubiladas, lo sabemos bien nosotros por nuestra función, tienen juicios ganados hace años y no les pagan la sentencia. Entonces, es muy desigual todo lo que se está planteando, y más si montás un discurso donde todo lo que tiene que ver con solidaridad en términos de aporte, con esperar un futuro mejor, con pertenecer a determinada clase, a determinado compañerismo, bueno, no tiene mucho sentido en juventudes cuya cultura todo tiene más que ver con lo inmediato y no con lo solidario, en mi humilde opinión. Como decimos nosotros, vale uno. Vale uno, acá vale 4 porque la vamos a tomar todos, porque está muy bien, está muy bien. Y bueno, vamos finalizando este programa, pero quería, digamos, algunas cuestiones de las que se fueron mencionando, y la que más creo que debe imperar en este momento que atravesamos, la dijo César, capaz que algunos de nosotros también lo tiramos, pero lo dijo en un momento, habló de unidad. Sí. Y yo creo que hoy lo que el pueblo argentino está pidiendo es la unidad. El pueblo está diciendo: che, no me interesan las internas no llenan mi heladera. Si ustedes se siguen peleando, va a seguir gobernando este tipo, y con una mayoría, quizás una posible mayoría en el recinto, en los recintos. Si imagínate que por decreto lo hace, imagínate con el aval, que no lo tuvo hasta ahora, o lo tuvo pero vendiendo y comprando, ahora lo va a tener y le va a salir todo como por un tubo. Entonces ahí es donde nosotros creo que sí no le podemos escapar a las balas, y sí tenemos que pedir siempre, y pedirles a los que están arriba, porque esto no es una cuestión de dirigencia de medio término sin desmerecerla, sino que es una cuestión que es a nivel supra, y decir: che, siéntense, macho. Yo no sé quién se tiene que sentar, pero posiblemente voy a decir 3 personas que creo que tienen que estar en la mesa. Una es Cristina Fernández de Kirchner, el otro es Axel Kicillof, y si querés sumo una tercera pata, que es Sergio Massa. Mínimamente, bueno, a Juancito Grabois también lo tenemos que sumar porque le viene metiendo con todo. Pero 3, 4 patas, muchachos, siéntense, arreglen cómo carajo van a hacer y vayamos rápidamente con una propuesta, con un proyecto, pero con algo pragmático para tratar de hacer lo que decía Diego, que es de concientizar a la gente y mínimamente dar una batalla justa, y que sea una batalla para la gente. Y acá es donde se abre el interrogante, donde nosotros decimos: las oportunidades en este momento electoral, ¿para quién son? ¿Son para la gente o son para los dirigentes? Es para pensarlo. Yo quiero que sea para la gente. Les agradezco, chicos, que hayan estado hoy. Vamos a repetir. Lo último que quería decir, pido a la gente y al pueblo trabajador que por favor vaya a votar, que vaya a votar. Bien. No nos sirve de nada, vamos a decir, que por una bronca se queden en la casa, no quieran ir, porque realmente le estamos haciendo el juego a estos muchachos, y más allá de
de que voten o no al peronismo, o sea, pero izquierda, que vayan a votar, ocurra. que vayan a votar, porque es la herramienta que tenemos como ciudadanos es en las urnas. Y es necesario convencer desde todos los lugares que los trabajadores tienen de hablar con las bases de la importancia de ir a votar en las próximas elecciones que se vienen. Bueno, buenísimo el aporte, y es esa. Che, el voto no es lo mismo que no votes o que no es lo mismo. Tenés que ir y votar. O después sacan un 15 y te lo venden. Pero no es lo mismo. 30. Exacto, como estábamos hablando. Bueno, chicos, ¿nos comprometemos o no? ¿Cuánto? ¿En 15 días nos volvemos a juntar? Sí, venimos de vuelta en 15 días. Sí. Al aire, Los si tres dicen. venimos de vuelta. Si al aire dicen que sí. Y ya invitamos a nuestra compañera subsecretaria de Acción Social. Muy bien, a Marcelita Silva. Marcela, para que hable Sí. un poquito de su... También quería, si me permiten, Dígame, Sí, por favor, le permitimos. nosotros en la Secretaría obviamente estamos los permisos gremiales y después están los compañeros que son los especialistas del área de previsión. Hace poco, por un vamos a decir, buscando su proyección profesional, se fue Tamara, que bueno, si los que me estén escuchando conocen del conocimiento que tenía y el carisma que tiene, ¿va? Pero obviamente ahora está obviamente Alejandro con ese tema, y también lo estamos sumando de a poco a Jorge Rodríguez, que bueno, estamos vamos a ir haciendo una capacitación interna como para que asuma ese tema, claro. Y bueno, y acá me apunta que es verdad, porque a veces me olvido, nosotros también tenemos dentro de la Secretaría lo que es la Comisión de Salud. APSE Salud. APSE Salud, Sí, señor. que están los compañeros Mercedes Y Richard, y Ricardito. Ricardo. Ha pasado Ricardo el año pasado.